Japón constituye una democracia parlamentaria de tipo multipartidista. Sin embargo, se da la circunstancia de que desde la década de 1950 el Partido Liberal Democrático ha ostentado la hegemonía política por encima de otras fuerzas, una situación que ha logrado mantener incluso después del final de la Guerra Fría. Solo en 2 ocasiones los partidos de la oposición han liderado el gobierno, entre 1993 y 1996 y entre 2009 y 2012. En ambos casos, la experiencia no estuvo exenta de conflictos e incluso de decepciones. En este texto de nuestro compañero Manuel de Moya, Manu, analizaba, lo tenéis en la página web, Japón, democracia de partido único, analizaba los entresijos de la política japonesa, de un país del que quizá no se habla tanto en clave estrictamente política, pero que sin duda es un actor fundamental en la región que desde hace mucho tiempo decimos que es la región clave de la geopolítica, más aún en los tiempos a los que se adentra la política en el gran hegemón, en Estados Unidos. Y que, de hecho, aunque Japón no cope portadas en clave política, es absolutamente crucial. Su posición en el Asia-Pacífico le revierte un grado de importancia que es difícilmente comparable, o si se quiere, incluso se le podría comparar, por ejemplo, a otros como Alemania en Europa. En ese texto, que os recomendamos encarecidamente que leáis, podréis entender más en profundidad la política japonesa, pero yo creo que hoy la vamos a poder comprender con este 24º capítulo del Mundo al Detalle que empieza ya. Vamos con ello. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Y, por supuesto, ¿quién mejor que nuestro compañero Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, compañero, para hablar de Japón, para entender la política japonesa. No sé si estás conmigo en que es uno de esos países de los que se habla mucho, pero no se termina de entender bien lo que son sus dinámicas políticas internas. Enseguida vamos un poco con el guión que hemos hecho, pero esto, a modo introductorio, yo creo que es una dinámica que le ocurre a muchos países en el Asia-Pacífico, pero Japón, por la importancia estructural que tiene como país y como aliado de Estados Unidos en la región, es todavía más sangrante, ¿no? El escaso conocimiento que a menudo se divulga sobre la política interna de este país. Sí. O igual que ocurre con países de su entorno, tipo China, Corea, en este caso las 2 Coreas, sí, en carta, Taiwán, en fin. Es una dinámica que predomina, ¿no? Siempre se habla de Japón en unos términos más de coyuntura, de momentos en que ocurre algo. Y bueno, pues es entonces cuando sí se habla con un poquito más de profundidad, pero nunca se termina de llegar, digamos, hasta el fondo, con lo cual pues realmente lo que predomina es una imagen imperfecta. Y lo que es a la hora de entender, pues no se termina nunca de entender, como tú bien señalabas. Cuando hablamos de Japón desde una perspectiva histórica, sobre todo si nos ceñimos al siglo XX, yo creo que es imposible entender Japón sin entender el imperio japonés, aquel imperio nipón que, bueno, otra vez le pasa un poco como en la actualidad, cuando uno habla de la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto el principal actor que a todo el mundo se le viene a la cabeza es la Alemania nazi, la Alemania de Adolf Hitler, pero Japón, como miembro del eje, jugó un papel determinante y de hecho su expansión imperial en el Asia-Pacífico es absolutamente descomunal. Llegó a ocupar la totalidad de territorios que hoy constituyen Estados-nación, ocupó una parte notable también del este de lo que hoy es la República Popular de China, y aunque en este canal, en capítulos de Mundo al Detalle, por ejemplo, cuando hablamos de la propia China o de la península de Corea, hablamos mucho de cómo fue el proceso de descolonización en relación al imperio japonés en esos países, pues yo creo que hoy nos toca un poco como introducción del sistema político japonés y de la historia contemporánea de la política japonesa, pues entender ese mismo proceso, pero desde dentro de Japón. Es decir, cómo fue la conformación y la disolución de ese imperio japonés, que por supuesto fue una disolución traumática en términos políticos, logísticos y militares, porque se produjo como consecuencia de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso te pregunto, Manu, ¿cómo fue ese proceso de disolución del imperio japonés, de disolución en la práctica del imperio japonés, la ocupación posterior y el proceso de democratización tras la Segunda Guerra Mundial allí en Japón?
Bueno, hay que decir que Japón, en contra de lo que muchos creen, antes de la Segunda Guerra Mundial no era una dictadura, era un régimen parlamentario, con una democracia limitada para lo que son los estándares de hoy en día, pero para lo que eran los estándares de aquella época, pues era una democracia liberal con unas ciertas garantías. Pero a partir de 1929, con la crisis económica, al crack del 29 y bueno, pues toda la dinámica que predomina en algunos países durante la década de los años 30, se fue convirtiendo cada vez más en un estado autocrático, dominado por los militares, sin que por ello el régimen parlamentario, el sistema de partidos desapareciera hasta 1940. Ahí ya sí se estableció un régimen de partido único que no es exactamente el modelo de la Alemania nazi. Realmente es un régimen donde los militares son los que cortan el bacalao. El partido único pues es una agencia de colocación en muchos casos y no será un régimen verdaderamente totalitario en ese sentido, ¿no? Eh, del 40 al 42 pues Japón avanza en lo que es la entrada en la guerra y bueno, pues como tú bien señalabas, conquista un gran imperio en toda Asia, Pacífico, hasta el año 45. Sobreviene la derrota después de varios años de una mala conducción de la guerra y la superioridad norteamericana. Viene la derrota. Y Japón, pues de ser un imperio, no solo lo que ya controlaba de antes de la Segunda Guerra Mundial, sino lo que domina, es desde las Kuriles y China hasta Indonesia y Papúa Nueva Guinea. De repente, pues se ve reducida a las islas principales y unas islas principales que están destrozadas. La mayor parte de las ciudades están muy machacadas, la red de comunicaciones y la industria están deshechos y Japón ha tenido un gran número de pérdidas en términos humanos, ¿no? Aparte de términos económicos, que el país está destrozado, genéricamente hablando. En ese momento, Japón pasa a estar ocupado por Estados Unidos. Se convierte en un país ocupado. A diferencia de Alemania, no se divide en 4 zonas de ocupación, ni en 3 ni en 2. Es Estados Unidos quien se lo adjudica. Llega a plantear la posibilidad de trocear el país, pero no. Cuestión diferente es lo que ocurre con sus territorios imperiales, que en esa cuestión podemos hablarla otro día. O ahí ya sí es más complicado y sí hay un reparto en ese sentido, ¿no? O se devuelven territorios a países, caso de China, que recupera sus territorios perdidos, Corea, que acaba dividida en 2, en fin. Y los norteamericanos, una de las ideas que tienen es, aparte, digamos, de gestionar la ocupación del país y la posguerra, una de las ideas que tienen es democratizar el país, democratizarlo más de lo que ya había llegado a ser en los años 20, bajo la era Showa, perdón, la era Showa no, la era Taisho, pues más allá de aquella democracia liberal que, bueno, pues que había alcanzado unas cotas elevadas para los estándares de aquella época, ¿no? Se liberaliza el sistema, básicamente, se permite el voto a las mujeres, en eso es un país, Japón en el contexto asiático es un país, la verdad, que, bueno, pues tiene esa iniciativa. Se legaliza al Partido Socialista, se legaliza al Partido Comunista, que en este caso había estado prohibido desde prácticamente su fundación, prohibido y perseguido, y se aprueba una nueva constitución, en fin. Se va a elecciones y se establece un nuevo sistema multipartidista. En principio, pues hay partidos de todo tipo. Está el Partido Socialista, el Comunista, en la izquierda estos dos. Hay partidos agrarios, partidos más de corte centrista, liberales, conservadores. Evidentemente los norteamericanos tutelan todo este proceso, en el fondo. Y muchas veces pues también vetan o favorecen que determinada gente acceda al poder. No siempre es así, pero por ejemplo, si hay algunas figuras que se ven vetadas por su pasado en el anterior régimen o durante la guerra, evidentemente, pues si es gente que había estado implicada en la guerra con Estados Unidos, pues no van a contar de entrada con la simpatía de las nuevas autoridades. Y Japón, pues en ese sentido, conoce una nueva etapa política que en cualquier caso está muy dominada en aquellos primeros años. Hablamos de finales de la década de 1940. Está muy dominada por lo que es la situación que vive el país. El país está literalmente arrasado. Lo que es la capital, pocos edificios quedan en pie, hay problemas de abastecimiento, mucha gente está sin casa. En fin, realmente el sistema político pues vive una nueva etapa esperanzadora, pero realmente la situación que predomina es esta, ¿no?
Y esto, pues al final, en plano político, también acaba, digamos, predominando. Se da una situación, antes de pasar al siguiente bloque, se da una situación en que el Partido Socialista, por primera vez, fuerzas de izquierda, centroizquierda en Japón, tiene bastante influencia. También de fondo los sindicatos. No son partidos políticos per se, pero están estrechamente ligados a la política, en este caso a partidos como el comunista o el socialista, ya en función de la organización sindical. Y esa segunda etapa, Manu, lo que son, entiendo, los primeros años de la. Ya entrando en la posguerra, ¿cuánto tarda, digamos, Japón de salir de un contexto posbélico en el que, pues entiendo que era la penumbra económica, el hambre, el desempleo, los elementos que determinaban la economía y la situación política nacional, cuando empieza Japón a salir de esa situación, a cambiar esa situación? Es un proceso que se alarga hasta comienzos de la década de 1950, ya dependiendo de la temática en sí, pues se puede alargar hasta el año 52, año 49, 50, ya depende un poco del contexto, ¿no? En el plano político, digamos que esa etapa experimenta, digamos, otros derroteros, porque también influye mucho en el plano político que Japón está ocupado. Hasta el año 52 será un país sin soberanía real. En el 52 se firma el Tratado de San Francisco, por el cual pues, se normaliza la situación. Seguirá habiendo tropas norteamericanas allí y Estados Unidos seguirá teniendo un papel importante y muy predominante en la zona, pero ya recupera su soberanía en ese sentido, ¿no? Sigue habiendo gobierno en todo este tiempo, no desaparece, a diferencia de lo que ocurre en Alemania. Allí hay un gobierno que tiene autonomía, que tiene el control de muchas cuestiones internas y la gestión. Entonces, eso es un matiz importante a destacar respecto de Alemania, ¿no? Que Alemania, vaya, digo, no solo es que se trocea el país, sino que Japón mantiene también una cierta autonomía. Y bueno, los norteamericanos hay cuestiones que no asumen directamente, las tutelan, las pueden influir desde atrás, pero realmente se dejan muchos aspectos que los sigan gestionando los japoneses. Y el gobierno, en ese sentido, pues sigue funcionando con una cierta normalidad, podríamos decir. Te iba a preguntar, antes de pasar con otros bloques, por la particular gestión de las Fuerzas Armadas y del ejército en Japón en la posguerra. Porque, claro, como bueno, actor derrotado de la Segunda Guerra Mundial, los actores occidentales y en particular Estados Unidos se obsesionan mucho con la cuestión del ejército japonés, o más bien con la cuestión del no ejército japonés. Hay, yo creo, mucho mito con respecto a eso y de hecho recientemente hemos tenido que hablar sobre la relativa remilitarización de Japón o la nueva doctrina militar japonesa, pero ¿cómo fue ese periodo, esas décadas posteriores de la guerra en relación al ejército japonés? Es decir, ¿es real que no, bueno, pues que no tenían ejército o que no tenían autonomía en clave militar? Inicialmente, lo que había sido las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Imperial Japonés, tanto lo que es el ejército de tierra como la armada, y en menor medida la aviación, eh, los dos son disueltos. Ahí no hay, digamos, concesión. Ambos cuerpos, armada y ejército, son disueltos. Y la policía es purgada, podríamos decir, no del todo, pero bueno, es reformada en ese sentido, ¿no? Tardará años Japón en volver a tener algo equiparable a unas fuerzas armadas que cuando se crean, que es casi una década después de la derrota japonesa en la guerra, se crean como fuerzas de autodefensa. O sea, no es un ejército, son unidades militares de autodefensa. O sea, es un ejército que va a estar exclusivamente limitado al territorio japonés, porque así lo establece la Constitución. No pueden tener fuerzas armadas per se, no puede hacer la guerra en el extranjero. Entonces cuando se opta, igual que en el caso de Alemania Occidental, cuando se opta por remilitarizar el país, porque el tema de la defensa ya no sea exclusivamente una cuestión de la potencia ocupante, se adopta la fórmula de fuerzas de autodefensa, que por cierto sigue manteniéndose a día de hoy. No ha cambiado
demasiado, digamos, en apariencia, en términos. Si bien a día de hoy, pues bueno, tienen un tamaño muy considerable, mucho mayor, quiero decir, respecto a lo que llegó a ser la década de los años 50, años 60. A medida que la Guerra Fría, porque esta es la gran cuestión de fondo, ¿no? A medida que la Guerra Fría avanza, se va intensificando las tensiones con la Unión Soviética, con China, que inicialmente, cuando hemos empezado a hablar de esto, China era del Kuomintang, de los nacionalistas. A partir del 49 se proclama la República Popular de China. El país pasa a estar dominado por los comunistas, con lo cual, en el caso de Japón, no es la Unión Soviética, es la URSS y China. Y un poco después vendrá también Corea del Norte y la guerra de Corea en la década de los 50. O sea, este es el telón de fondo que lleva a que se adopte la decisión de remilitarizar Japón. Eso sí, será Estados Unidos quien tutele. Caso parecido de lo que ocurre también en Alemania Occidental. Estados Unidos proporciona armamento inicialmente, proporciona organización, ya más adelante, eso sí, sobre todo cuando se vaya, digamos, constituyendo nuevos cuadros, cuando se constituyan cuadros propios, digamos, rompan un poco con lo que había sido la tradición antigua. Ahí ya sí que el ejército o las fuerzas de autodefensa sí que irán teniendo mayor autonomía. Y bueno, esa es un poco la dinámica que ha seguido hasta hoy, pero ya sería un poco avanzar más de la cuenta quizás. Hablabas en el guión que me has compartido antes del sistema de 1955. Entiendo que es ahí donde hablamos de la hegemonía de este PLD o todavía no. Es decir, ¿en qué consiste ese sistema del 55? ¿Cuáles serían sus elementos fundamentales y hasta qué punto podemos decir que ha subsistido hasta la actualidad? Sí. Como decía antes, hubo del periodo que podríamos decir del 46, que son las primeras elecciones verdaderamente libres que se celebran después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubo una etapa, como ha venido siendo por cierto habitual después, de primeros ministros que duraban un año o a lo sumo 2 años. Ya digo que eso se normaliza entonces, se empieza y se acaba normalizando. Con una diferencia, hay distintos partidos. Es un primer ministro de un partido y el que le sucede suele ser de otro partido. A lo mejor son partidos que están coaligados, que colaboran entre sí, pero hay, digamos, cierta variación política en ese sentido. De hecho, el Partido Socialista de Japón llega a estar en el gobierno del 40 en torno al año 47, está un año en el poder y realiza aprueba numerosas leyes, numerosas reformas, que son las que van a predominar en muchos campos, en política, economía, política social, son las que van a predominar durante lo que queda del siglo XX, ¿no? Desde lo que es 1948 en adelante hasta la década de los 90. Este sistema pues se va manteniendo sin demasiados cambios hasta la década de los 50. Ya digo, el Partido Socialista está un tiempo en el poder, sufrirá ciertas crisis que llevarán a que se fracture en dos. Un ala más derechista, más conservadora, y un ala más izquierdista, más cercana a China, por ejemplo, o a la Unión Soviética, ¿no? Partido Comunista que inicialmente tiene una etapa, digamos, de cierto auge. A partir del año 48 se ve reprimido por las autoridades, por los norteamericanos también, que son los principales interesados en sacarlo de circulación. No es ilegalizado, ni mucho menos, pero es perseguido y al final, después de comienzos de la década de los 50, deja de obtener representación en el Parlamento y así será durante mucho tiempo hasta la década de los años 60, 70. De forma análoga a lo que ocurre en el caso de Alemania Occidental, que el Partido Comunista allí es perseguido y al final allí, aquí sí está la diferencia, allí sí es ilegalizado. El Tribunal Constitucional alemán lo ilegaliza y lo saca de circulación definitivamente. En el caso de Japón, no. En lo que a las fuerzas liberal-conservadoras podríamos decir, porque son varios partidos, estas ven que hay disparidad, pero que luego realmente comparten objetivos. Muchas veces son discrepancias entre dirigentes, querellas internas, rivalidades, en fin. Se dan cuenta de que es más conveniente una unificación política. Y es lo que lleva en el año 1955, que de ahí viene el nombre, es un término que ha acuñado
en la academia, vamos, los académicos japoneses. Es un término más de uso académico. Que viene a ser pues el sistema que se acaba instituyendo ese año. Ese año se funda el Partido Liberal Democrático de Japón, el Jiminto, el PLD, y digamos que ahí se inicia una etapa que inicialmente pues no tenía por qué ser lo que ha llegado, lo que luego ha acabado siendo, ¿no? Pero realmente es una etapa de predominio del PLD. El Jiminto, el Partido Liberal Democrático, empieza a gobernar ese año, empieza a obtener mayorías y acabará teniendo, digamos, el control del gobierno y mucha oposición durante las siguientes décadas hasta comienzos de 1990. A esto influye varios factores. Está una unificación de fuerzas que evidentemente a la hora de sumar pues dan mayoría, solo que ya no son 3 o 4 partidos, ya es uno solo, con sus facciones, eso sí, es un partido unificado, pero las facciones, en vez de partidos, ahora operan internamente dentro de ese gran partido, que es el Jiminto. Se ve favorecido pues, por la debilidad de los comunistas, que están fuera, y si acaso pues si plantean problemas es en la calle, no en el Parlamento, y el Partido Socialista, que sigue con sus querellas. Esto es un tema mucho menos conocido en Occidente, pero el Partido Socialista desde finales de la década de los 40 hasta prácticamente comienzos de la década de 1960 estuvo dividido realmente. Entonces esto no ofrecía una oposición unificada a lo que además es un gobierno unificado, ya es un partido en el gobierno que está unificado. Entonces, esto es algo que inicialmente favorece mucho. El contexto que tenemos en ese momento, mediados de la década de los 50, ya está Japón fuera de lo que es la posguerra. Lo que son las penurias, eso ya se ha dejado atrás. Ya se ha recuperado el país y de hecho está creciendo. Son los años del milagro económico japonés, que se va a extender durante la década, desde finales de la década de los 50 a los años 60 y años 60, hasta 70, hasta la crisis del petróleo de 1973. Son casi 2 décadas de crecimiento japonés económico, perdón. Bueno, pues no hay muchos parangones en la historia económica contemporánea de Japón o con otros países de la zona, al menos en ese momento. Más adelante ya la historia será distinta. Entonces, en ese momento, Japón en Asia es el país que más crece. Es el país más rico, o acabará consolidándose como tal. Y esto es algo que genera estabilidad política. Estabilidad política y apoyo al partido que está siendo visto como el que trae esto al país. Y entonces entiendo que el PLD logra durante estos años instalar, bueno, pues un poco al calor, ¿no?, de los éxitos del desarrollo económico japonés, que además entiendo que estaría mediado por algún tipo de apoyo por parte de Estados Unidos, caso asumo como ocurrió con Taiwán o con la propia Corea del Sur, por no irnos muy lejos de la región. Pero bueno, en cualquier caso, los éxitos económicos que entiendo buena parte de la población le asociarían, no sé si necesariamente al propio partido, sino al menos a la coyuntura en la que el partido estaba gobernando, permiten no solo consolidar al propio partido dentro de la burocracia del Estado y a sus cuadros y a sus élites, sino también a su narrativa, a su agenda y a su proyecto de país. Entonces, ¿cuál era este proyecto de país que postuló el Jiminto, el Partido Liberal Democrático japonés, tanto en materia de política económica como de proyección nacional, proyección exterior, política exterior? ¿Cuáles eran un poco las líneas maestras de este partido durante esa segunda mitad del siglo XX en la que Japón experimenta ese crecimiento económico de posguerra? En materia social, yo diría que un programa más de corte liberal conservador. Liberal en algunos aspectos, conservador en otros. Realmente Japón deja atrás lo que había sido la tradición Meiji. Eso es cosa ya del pasado. Meiji me refiero a la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que siguió teniendo bastante influencia hasta la década de los 30, incluso hasta los años 40. Pero eso ya se deja atrás, porque es un cambio también cultural, que viene no tanto por el partido, como por la ocupación norteamericana primero y bueno, luego la influencia cultural. Se ve en la vestimenta. Es una cosa que a lo mejor esto en Europa pues no,
caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? O de Italia, pues no, eso no es un detalle. Pero en Japón sí es un detalle. El tema de la vestimenta que ya venía, digamos, occidentalizándose desde décadas anteriores, desde por lo menos años 20, años 30. El tema del peinado en hombres y mujeres. El tema de las películas que se ven, ¿no? Esto es algo que influye mucho. Entonces hay una liberalización y lo que es la tradición, pues va perdiendo peso. En materia económica, una especie de keynesianismo liberal, podríamos decir. Intervención del Estado en muchos aspectos. Ya digo, el Partido Socialista aprobó una serie de leyes y reformas que los liberales o no tocan demasiado o mantienen. No se sienten incómodos con ellas. Realmente es parte del acuerdo, digamos, el acuerdo social que se establece con la sociedad, ¿no? Ese pacto de, bueno, ustedes me dejan a mí el control del poder y yo les garantizo un estado de bienestar. Y lo que yo haga en el poder no me lo discuten demasiado, ¿no? Bueno, es una especie de estado de bienestar, no es equiparable al Reino Unido o Alemania, pero bueno, viene a ser algo parecido. Y efectivamente, el votante japonés mayoritariamente apuesta una elección tras otra por el PLD, acaban consolidándose. Ya no es una cuestión de ganar elecciones, es mayoría absoluta. Esta es la clave. Mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Y se da una circunstancia poco habitual, que de hecho solo ha habido 2 primeros ministros en Japón que han estado en esta dinámica. Se da una situación en los años 60 en que hay un primer ministro que está años y años en el poder. No está un año y se va y viene otro. Que es Eisaku Sato. Que este señor estuvo del 64, si no me falla la memoria, al 72. Y es un poco el símbolo de esa dinámica estable, de esos buenos y felices años del desarrollo. Hay mucho desarrollismo en aquella época también, hay que decirlo, construcción de viviendas. Bueno, ya planteaba que había un problema de vivienda, ya no solo por el tema de las que se habían destruido, sino que además la población crecía. Hacían falta grandes bloques. Esto también trajo después consecuencias por temas de abusos, de corrupción. Vamos, que no es una cosa exclusiva de Japón, ¿eh? El tema del crecimiento urbano a lo bestia. Y bueno, pues tramas de corrupción urbanística, choriceos entre políticos y empresarios, en fin. No hablo, digamos, a una gran escala, pero sí que hubo casos que después, en la década de los 70, salieron a la luz. Un poco también coincidiendo ya con la crisis del 73, ¿no? Con la crisis y salieron a la luz determinadas cosas. O sea, que este crecimiento económico también tuvo sus límites. En general, digamos que buena parte de la población japonesa se benefició. Poca gente, digamos, quedó al margen, lo cual pues es también otro de las señales de que este modelo pues realmente tuvo éxito. No generó movimientos contestatarios, no en el ámbito económico. Hubo protestas en aquellos años 60, pero no por temas de carestía, de pobreza, más bien, por ejemplo, por la guerra de Vietnam, por la ocupación norteamericana, por el Tratado de Seguridad y Defensa Mutua que se firmó entre Estados Unidos y Japón en el año 60, que otorgaba a Estados Unidos pues bastante poder en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que es la soberanía japonesa, pues muchos de sus críticos a izquierda y a derecha, no solo a la izquierda, bueno, lo vieron como una afrenta al país, ¿no? Pero yo digo que en el ámbito socioeconómico hay bastante estabilidad y más bien prosperidad. Y entiendo que eso llega a ser hasta el año 1993 más o menos. Ahí tenemos la primera alternancia, aunque realmente no se pone en discusión el modelo de país, el proyecto de país del PLD como representante de ese modelo del Japón de la posguerra. Antes de seguir, recomendaros o recordaros a todos que podéis encontrar más contenido sobre Japón, sobre Asia-Pacífico, sobre la política de numerosos países, incluso aquellos de los que pues, habitualmente no se suelen analizar con la profundidad que merecen en nuestra página web en descifrandolaguerra.es. Os recordamos que este contenido y el resto de los contenidos audiovisuales los podéis encontrar en otras plataformas. Si nos estáis viendo en YouTube, podéis vernos en Twitch,
podéis escucharnos en Spotify y lo mismo a la inversa. Y sobre todo, insistimos, recordad que nos podéis seguir en nuestras distintas redes sociales, nos vais a encontrar como Descifraguerra o como Descifrando la Guerra, la verdad es que no tiene pérdida. Y por supuesto, una vez más, os recomendamos que entréis a la página web, a descifrandolaguerra.es, donde, como decimos, vais a tener un montón de contenido exclusivo, además de contenido en abierto para profundizar sobre este y sobre otros países y sobre otros conflictos y procesos, además de planes de suscripción, con materiales exclusivos, en fin, de todo. Os lo recomendamos nuevamente. Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente. Entra en descifrandolaguerra.es para descubrir todo nuestro contenido y nuestros planes de suscripción. Y seguimos en este 24º capítulo del Mundo al Detalle, donde, como sabéis, estábamos hablando con nuestro compañero Manu sobre Japón. Nos estaba contando cuál es ese modelo del Japón ya bastante de posguerra. Ya ni siquiera estamos hablando del Japón de la posguerra, sino más de un Japón, entiendo, acercándonos ya a la década de los 90, que lo construyó realmente, o bueno, no sé si lo construyó o no, pero al menos se vinculó con el partido, con el PLD, con el gran partido hegemónico en Japón, que, como nos ha contado Manu, pues gobierna prácticamente de forma ininterrumpida. Me contaba antes Manu en el guión que hay un par de alternancias en la década de los 90 y entre el 2009 y el 2012, pero entiendo, Manu, que fueron alternancias muy puntuales y que tampoco pusieron en discusión en ningún momento el modelo del PLD. Es decir, que el PLD logró que su mirada general sobre el país pues la comprara buena parte del arco parlamentario en cierta medida, ¿no? Creo que ese puede haber sido también uno de los grandes éxitos del Jiminto. Sí. Japón en la década de los 90, digamos, entró en una crisis económica fuerte, materia inmobiliaria, que luego al final aquello, pues bueno, esa burbuja explotó y acabó afectando a más sectores. Ya digo, Japón había tenido una crisis antes, en la década de los 70, todo el petróleo. La logró sortear, quizás mejor que otros países, sobre todo de la esfera occidental. Los años 80 vieron un renacimiento económico con las políticas neoliberales de aquella época. El partido también vivió un cierto rejuvenecimiento, sobre todo en comparación con los años de crisis de mediados de la década de los 70 por los escándalos de corrupción y también la debilidad parlamentaria. También el crecimiento de los socialistas, de los comunistas que vuelven a entrar en el Parlamento y empiezan, digamos, a plantar cara, ¿no? Ese modelo económico en los años 80 cambia. Se adopta un modelo neoliberal. Se privatizan muchas empresas del Estado, se privatiza la red ferroviaria, lo cual no estuvo exento de protestas en la calle y bastante conflictividad sindical, aunque de forma poco análoga a lo que ocurrió en el Reino Unido, los sindicatos quedaron muy debilitados. Plantearon una batalla al gobierno, en este caso de Yasuhiro Nakasone, que era el primer ministro de la época, y aquello pues o salía bien o salía mal. Si salía mal, abajo, y es lo que ocurrió. No salió bien, perdieron aquella batalla con el gobierno y de aquello los sindicatos en Japón hay que decir que no se han recuperado. No digo que hayan desaparecido, pero la influencia y el poder que llegaron a tener ya no es igual. Digamos que a finales de la década de los 80 parecía que todo sonreía para el partido. Pero empezaron los problemas. Empezaron algunos escándalos de corrupción, en concreto uno que se conoció como el caso Recruit, por el nombre de la empresa que estuvo implicada. Bueno, pues por resumir, historias típicas de políticos y empresarios mangoneando, favores, en fin, cohecho, etcétera, etcétera. El caso en principio no era más escandaloso que otros, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que había salido ya y el contexto, digamos, de la política occidental. No era nada especialmente escandaloso. Pero el partido, pues digamos que se vio en una situación complicada. Un primer ministro detrás de otro, porque además no sabían dónde tapar. Siempre ponían a una nueva figura y estaba manchado. Y así una tras otra. Y un ministro, y un cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto desgasta bastante al partido. Le genera una crisis de confianza. De hecho, los tiempos de Yasuhiro Nakasone quedan un poco en evidencia, ¿no? Toda aquella potencia de Japón,
que llega a rivalizar incluso con Estados Unidos, que llega a ser el país que más crece, y creo que llegó a tener, no sé si más PIB que Estados Unidos, ahora mismo no tengo los datos aquí, pero que llegó a rivalizar con Estados Unidos. O sea, el tamaño que tiene Estados Unidos y el tamaño que tiene Japón, ¿no? Eso, digamos que se ve de repente a principios de los 90 como un espejismo, sobre todo con la crisis inmobiliaria que estalla y, bueno, pues que realmente va a acabar, la burbuja explota y va a acabar, como digo, afectando a muchos más sectores. Llegan las elecciones de 1993 y el partido, aquí sí, a diferencia de lo que había podido ocurrir en las décadas anteriores, aquí sí sufren una derrota importante. Pierden varias decenas de diputados, pierden la mayoría absoluta y, lo que es más importante, se encuentran con que el resto de partidos, o buena parte de los partidos de la oposición, a veces muy diversos y enfrentados entre sí, están de acuerdo en formar una coalición anti-PLD. O sea, literalmente, con excepción del Partido Comunista y quizás de alguno menor, prácticamente todos forman una coalición cuyo único objetivo es sacar al Partido Liberal Democrático del poder, ni más ni menos. Lo consiguen. Forman gobierno, pero, como digo, estas diferencias internas acaban acentuándose, acaban pasando factura y al cabo de un año cae ese gobierno. Se habían puesto en aquel momento, si uno consulta la hemeroteca, se habían puesto muchas esperanzas en este gobierno. Pues realmente tienes gente del Partido Socialista, hay gente de, digamos, rebotados del Partido Liberal Democrático que se han salido y han formado partidos nuevos. La nueva política, que se decía aquí en España hace unos años, ¿no? Bueno, pues algo parecido, la nueva política. Pero la nueva política no tarda en decepcionar, porque hay gente que viene ya con los malos vicios del antiguo partido. El Partido Socialista, que ya digo, ha estado durante años siendo el principal partido de la oposición, con una fuerza electoral y política considerable, se ve a principios de los años 90 muy debilitado. Ha sufrido, digamos, las consecuencias también del escándalo de corrupción Recruit, paradójicamente, a pesar de estar en la oposición, pues también se vieron implicados. Algo no muy distinto, salvando las distancias, a lo que vimos hace apenas 2 años, cuando asesinaron a Shinzo Abe y se vio que la secta coreana, la Iglesia de la Unificación, tenía gente en todos lados, en el gobierno y en la oposición. Bueno, pues algo parecido, salvando mucho las distancias. Pero esto efectivamente a los electores no les gusta y castigan al partido. Con lo cual el partido se ve penalizado y pierde, digamos, capacidad de decisión, de influencia, perdón, de cara a formar gobierno o el peso que pueda tener en los gobiernos. En cualquier caso, se da una situación que podríamos tildar de inédita, porque cuando cae el gobierno alternativo que se forma en el año 93, al año siguiente, en el 94, se da una situación, como digo, inédita. El partido al que tanto esfuerzo se hizo por echar del poder vuelve, pero de la mano del Partido Socialista. Acuerdan formar un gobierno, digamos, de coalición, en el que la jefatura va a estar presidida por un socialista, con lo cual casi medio siglo después un socialista volvía al poder, pero la mayoría de ministerios y lo que es el grueso del poder lo sigue reteniendo el Partido Liberal Democrático, con lo cual toda aquella campaña electoral del 93, cuyo mensaje casi unánime había sido echar del gobierno a este partido, pues volvía, y además de la mano del principal partido de la oposición. Esto internamente dentro de las filas socialistas no terminó de gustar. No estuvo exento de polémicas, si bien es verdad que se decía que se había intentado salir adelante con aquel gobierno Frankenstein, podríamos decir, porque la verdad es que ahí había desde socialistas, socialdemócratas, neoliberales, budistas conservadores. Bueno, aquello funcionar, pues quizás ahora se debería decir que fue un mérito que durara lo que duró, cerca de un año. Pero esto también es un salto cualitativo. Formar gobierno el partido principal y el principal partido de la oposición, ¿no? Más un partido externo que también ayudaba como auxiliar. En fin, se forma este gobierno que yo personalmente no separo, digamos, de la época de gobiernos del Jiminto, del Partido Liberal Democrático, porque realmente
no es un miembro del partido el que ocupa la jefatura del gobierno. Pero en esencia siguen siendo ellos los que cortan el bacalao y están en el gobierno. Este gobierno, la verdad es que no tuvo mucha fortuna. La situación económica no ayudó en nada. El desgaste político al que se vieron sometidos tampoco ayudó demasiado. Y luego hubo sucesos como, por ejemplo, el terremoto de Kobe, del año 95, si no me falla la memoria, que afectó bastante a la región en torno a la ciudad de Kobe, en el sur del país. Supuso tuvo un impacto muy fuerte. Bueno, aquí en España venimos ahora de lo ocurrido en Valencia, o sea que ya nos podemos hacer una idea, salvando las distancias, ¿no? En el caso de Kobe hubo bastantes más muertos y los daños fueron quizás muy superiores. También hubo un atentado en el metro de Tokio en el 95 por parte de una secta religiosa que bueno, pues tuvo bastante impacto en aquel momento, ¿no? O sea que realmente el gobierno se vio vapuleado por distintos frentes. No estuvo, como digo, muy acompañado por la fortuna y finalmente en el año 96, después de aquel año 95 que estuvo tan cargado de malas noticias en todos los frentes, en el año 96 el primer ministro presenta la dimisión, dimite. Tiempo después se irá a elecciones y el Partido Socialista sufre una derrota histórica, se queda reducido a un partido minoritario, acabará transformándose en Partido Socialdemócrata y a día de hoy todavía subsisten, con un diputado, creo que les queda todavía, ahí sigue, no ha desaparecido. Yo creo que se puede definir como un partido de voto nostálgico, que va reduciéndose año tras año a medida que van muriendo sus electores, porque no incorporan mucha fuerza nueva que digamos. Y el Partido Liberal Democrático otra vez de vuelta en el poder, esta vez sí ya teniendo, digamos, el control de la oficina del primer ministro. Volvemos otra vez a la misma dinámica, así durante la década de los 2000. Conocemos una segunda etapa de alternancia en el poder, que va a ser, pues, a partir de 2008. El Partido Liberal Democrático, después de una década de mayorías absolutas, se ve otra vez afectado por distintos escándalos, la crisis económica de 2008, en este caso, y en 2009 sufre el partido, que también no llevaba muy buenos candidatos a aquellas elecciones en ese año, sufre una fuerte derrota. Una nueva fuerza de la oposición, que es el Partido Democrático de Japón, accede al gobierno. Y aunque parezca sorprendente, se repite un poco la historia que habíamos visto antes de los años 90. Se suceden los primeros ministros en poco tiempo. El Partido Democrático, que inicialmente llega con bastante apoyo y con una mayoría sólida, se ve debilitado por distintas dinámicas internas en algunos casos, promesas que no se materializan y el descontento que se genera, la crisis económica que también se la tienen que merendar y gestionar ellos. Y luego, de forma un poco análoga a lo ocurrido en el año 95, en el terremoto de Kobe, tenemos el maremoto famoso y, bueno, ocurrido en el año 2011, ¿no? El maremoto de Tohoku y aquí ya un elemento novedoso que es la crisis de Fukushima con la central nuclear, ¿no? Esto al Partido Democrático lo destroza. Se suceden en 3 años, más o menos, creo recordar, sí, 3 años. En 3 años se suceden 3 primeros ministros, poco menos de un año aguanta cada uno, o poco más bien. Y en 2012 hay elecciones y vuelve otra vez el Partido Liberal Democrático al poder, en este caso de la mano de Shinzo Abe, figura que esta ya sí os sonará más, es más conocido. Con esto, por concluir un poco esta etapa, pues señalar que la oposición en Japón ha logrado articular alternativas al poder, ha logrado sacar del poder al Partido Liberal Democrático, pero o bien no han sabido gestionar, o bien, esto también hay que decirlo, les ha tocado épocas que no eran plato de buen gusto, circunstancias adversas que favorecieron la salida del Partido Liberal Democrático, pero que igualmente afectaban a los de la oposición. Y muchas veces, pues también digamos, debilidades internas de la oposición que lo que en apariencia parecía una mayoría sólida, se acababa transformando, digamos, pues
en mayorías mucho más débiles y una incapacidad, esto ya digo, se ha repetido en 2 ocasiones, una incapacidad para sacar adelante programas alternativos. Ni tampoco han tenido un verdadero interés en sacar a Japón de la dinámica establecida por el Partido Liberal Democrático. Entonces se da esa circunstancia. 2 experiencias fallidas, 2 alternativas, que realmente lo que acaban dando a entender a muchos electores, que podemos describir como votantes tradicionales del Partido Liberal Democrático, lo que acaban dándole a entender es mejor votar a esta gente que cuando vienen los otros, peor. O sea, eh, mejor lo malo conocido que lo malo por conocer, que diría el dicho castellano. Y por ir con bueno, un poco con el cierre, ¿no? De este 24º capítulo del Mundo al Detalle, te pido también, Manu, no sé, una idea general de cuál es el papel que Japón ha jugado en el esquema general de Estados Unidos en Asia-Pacífico y qué papel le presumes que juegue de aquí en adelante, para tener un poco perspectiva a futuro después de estos casi 50 minutos interesantísimos sobre la historia contemporánea desde la Segunda Guerra Mundial de la política japonesa. ¿Qué perspectiva bueno, cómo valoras también en términos históricos, ¿no? La vinculación entre Japón y Estados Unidos y de cara a futuro? Es una alianza que a Japón, desde un punto de vista, podría decirse que, bueno, que le ha reportado ciertos beneficios, pues realmente ha estado en el bando occidental y de cara al comercio, pues eso les ha traído ciertos beneficios. Pero desde un punto de vista de la política exterior, es un país que ha subordinado su soberanía y su política exterior a Estados Unidos. Caso análogo a lo que ha ocurrido con Alemania. Realmente Japón y Alemania son los dos perdedores de la guerra. En el caso de Alemania, pues se ve dividida en dos, pero igualmente Alemania Occidental se convierte en un estado cliente de Estados Unidos y Japón hasta cierto punto, pues, viene a ser un poco lo mismo. La política económica que desarrollan no suele ser una amenaza excesiva para Estados Unidos, excepción de lo ocurrido en los años 80, que ya digo es un caso muy excepcional. El país sigue teniendo una considerable fuerza inicialmente, no digo a día de hoy, de fuerzas norteamericanas en su territorio, caso de Okinawa, por ejemplo, que Okinawa llegará a estar, no lo he dicho, pero Okinawa inicialmente estuvo bajo control norteamericano, administración directa, no se le devolvió a Japón en el Tratado de San Francisco de 1952 y tardará casi 20 años, o más bien 20 años exactos, hasta 1972, en que se le restituye a Japón la administración de las islas Ryukyu, que bueno, ahí es donde está Okinawa, en ese archipiélago. Y lo ocurrido, como mencionaba antes, con el acuerdo, el Tratado de Defensa y de Ayuda Mutua de 1960, evidencia que Estados Unidos pues, era el ganador de la guerra y sí, Japón podía recuperar ciertas cosas y recuperar su soberanía, su independencia, pero Estados Unidos seguía allí, que para algo había ganado la guerra. De cara a lo que es el futuro, pienso que la situación con China, habida cuenta de los lazos económicos que tiene Tokio con China, que son bastante fuertes, a pesar de las relaciones políticas que hay entre ambos países, que en ocasiones han sido bastante tensas, los lazos económicos van por otro lado, no se han visto excesivamente afectados por esto. Y está por ver qué hace Estados Unidos, porque Trump tiene una agenda bastante clara respecto de China y Japón ahí va a tener que tomar partido, le guste o no, e intentar capitanear esto de forma que ni le afecte a las relaciones con Estados Unidos, por las sanciones que posiblemente le puedan meter, pero que tampoco se vea, cosa complicada, que tampoco se vean afectadas sus relaciones comerciales con China. Eso creo yo que es un poco la perspectiva que podríamos definir. Luego está la cuestión de Corea, que de Corea hemos hablado poco, pero es un vecino que está ahí, en este caso las dos Coreas, ¿no? Que Japón pues está ahí también observando lo que ocurre en el caso de Corea del Norte y supongo que más recientemente en Corea del Sur con el golpe, bueno, fallido golpe de Estado que hubo allí, ¿no? Y con esto
Bueno, yo creo que podemos poner un cierre, que ya estamos en el tiempo ideal a este 24º capítulo del Mundo al Detalle. Seguimos analizando países del Asia-Pacífico. Ya van varios, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, tenemos no solo los capítulos sobre Corea, tenemos también capítulos sobre China, tenemos capítulos sobre la disputa por las islas del Pacífico, en fin, y estamos preparando más contenidos específicos, no solo en Asia-Pacífico, por supuesto, el Mundo al Detalle, ya sabéis que siempre intentamos brindar un análisis en profundidad, más sosegado, no necesariamente vinculado a la coyuntura y a la actualidad, para entender pues todos los países, todas las regiones, todos los conflictos, todos los procesos en el mundo. Así que, Manu, gracias una vez más por venir a El Mundo al Detalle, por aportar, como lo hiciste ya en su momento, con aquel capítulo sobre Alemania y en este caso sobre Japón. Gracias como siempre. Y buenas noches. Y gracias a todos, os recomendamos que escuchéis el resto de nuestros capítulos, ya sabéis, en YouTube, en Spotify, en el resto de plataformas de vídeo y de audio, y que sigáis profundizando en los contenidos que ofrecemos en nuestra página web en www.descifrandoLaguerra.es. Enormemente recomendable, como siempre. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.